El poeta griego Hesíodo escribió su teogonía alrededor de los siglos VIII y VII a.C. En ella el poeta griego nos va a contar el origen del cosmos, el linaje de los dioses y las batallas por el poder que tienen entre ellos. En la Titanomaquia, los antiguos titanes que dominaban el mundo, capitaneados por Cronos, son arrojados del poder por su hijo Zeus, que libera también a sus hermanos de su propio padre, quien se los había comido por temor a perder el poder. Uno de esos titanes era Hiperión, el dios de las alturas o el dios de la observación, hermano del propio Cronos e hijo de Urano y Gea. En definitiva, Hiperión fue uno de esos titanes arrojados del poder y abocados al olvido. Muchos autores encontraron en los clásicos su guía, su fuente de inspiración, muchos lo siguen haciendo hoy día, por supuesto, y muchos de ellos intentaron rescatar del averno del olvido a figuras olvidadas como el propio Hiperión. Uno de ellos podría ser el autor Friedrich Hölderlin, quien bautizaría su personaje con el nombre del titán en su obra Hiperión o el eremita de Grecia. Pero uno de los autores que más se propuso rescatar a Hiperión fue el romántico John Keats. El poeta inglés de vida efímera y dura vio cómo sus obras no tuvieron buena aceptación cuando vieron la luz. Basado en la propia Titanomaquia y con influencias de la Eneida de Virgilio o la Divina Comedia de Dante, Keats intentó escribir su propia versión en Hiperión, poema épico en el que somos testigos del sufrimiento de los antiguos dioses, depuestos por los nuevos. Después del tercer libro, Keats abandonó el poema. Lo continuó en La caída de Hiperión, un sueño, publicado póstumamente en 1856, ya que el autor inglés había muerto en 1821. El paso del tiempo dio a Keats la relevancia e importancia que la calidad de su obra merecía, aupándolo a uno de los autores imprescindibles del romanticismo inglés. Pero los homenajes a Hiperión no quedaron ahí, ni al propio Keats. En 1889, el autor norteamericano Dan Simmons ganaba los premios Hugo, Locus e Ignotus con su obra, también llamada Hiperión, un homenaje a John Keats en forma de novela de ciencia ficción que no solo recogería la influencia del autor inglés, sino que simularía la fórmula de los cuentos de Canterbury, presentándonos a una serie de peregrinos que van contando sus historias por el viaje, bebiendo de los clásicos como Dante Alighieri y homenajeando al poeta inglés en una obra excelsa que crea un universo futurista alrededor de él. Personajes bautizados con nombres de amigos del poeta como Joseph Severn, personajes de sus poemas como Moneta y ciudades llamadas como el propio autor, Keats. Hoy toca hablar de los cantos de Hiperión, una obra que, como la Titanomaquia, nos habla de viejos y nuevos dioses. Cuando yo me interesé por la saga Hyperion, que es una de las sagas de fantasía posiblemente más aclamadas, no en vano tuvo nominaciones a premios Locus, premios Hugo y Dan Simmons se llevó bastantes de ellos, pues la impresión o el prejuicio que tenía de la misma era que iba a encontrar pues con algo parecido a Dune, con algo parecido a alguna novela de Dick o algo del estilo, pero no me esperaba que Hyperion del señor Dan Simmons fuera un homenaje en forma de novela de ciencia ficción a especialmente John Keats, el poeta inglés del romanticismo inglés. Y no solo a John Keats y a su obra, sino una manera muy original de rendir homenaje a posiblemente los autores favoritos de Dan Simmons, un homenaje literario a través de una especie de guerra, de una especie de aventura interestelar de la humanidad dentro de millones de años, en lucha con las inteligencias artificiales, en lucha consigo mismo, en lucha con humanos que han, digamos, evolucionado de otra manera. Es una auténtica barbaridad lo que he leído. No esperaba un viaje tan bueno, esperaba un buen libro, pero no esperaba ni mucho menos que fuese algo tan impactante por lo original. Creo que Hyperion se puede disfrutar de dos maneras muy distintas, pero en cierto modo complementarias. Es un libro súper ameno de leer, es un libro escrito con un lenguaje muy sencillo. Tengo mis problemas con la edición del libro, pero bueno, eso tampoco me compete a mí, pero es verdad que las ediciones de bolsillo creo que son la 15ª reimpresión de la primera edición, que es de los años 90, y hay cosas que no están bien hechas, ¿vale? Hay muchas erratas, ha habido partes del libro, especialmente hacia el final, que no te crees que tenga tanta errata, pero bueno, ya digo, no es mi ámbito. Ya digo, un libro súper fácil de leer, una aventurita, una serie de peregrinos que tienen que ir a
al encuentro de una entidad súper extraña, súper destructiva como es el Alcaudón en un planeta también muy extraño como es Hyperion. Y luego hay una segunda manera de leer el libro, que es teniendo mucho bagaje literario y teniendo muchas referencias en tu cabeza. Creo que se disfruta mucho más. No quiere decir que yo las tenga, pero sí que es verdad que si conoces un poco los clásicos, que si conoces un poquito de la poesía romántica, si ya de paso te interesas, como me ha pasado a mí, por leer un poquito del señor John Keats. A mí esta edición, por cierto, me gusta de Alianza porque tienes los poemas en inglés y los poemas en castellano al mismo tiempo, entonces puedes ir un poco comparando y no pierdes la musicalidad tampoco de los poemas de Keats. Ya digo, el Hyperion la obra de Dan Simmons se erige como un homenaje a Keats de una forma original. Yo creo que Dan Simmons podría haber escrito algo cogiendo los temas de Keats o alguna historia que Keats tuviese, pero lo que él hace es elevar eso al cubo, en el sentido de que, bueno, yo quiero contar una historia acerca de una sociedad muy distante en el tiempo, en el cual los humanos han tenido que dejar la Tierra por una serie de eventos en los cuales los humanos son capaces de teletransportarse, no teletransportarse, pero sí teleyectarse, que es la palabra que ellos utilizan. Me gusta mucho que el libro distinga entre teletransportación y teleyección porque no es lo mismo. Fricadas. Una sociedad en la que las inteligencias artificiales han montado su propia estructura, hay algunas que sí que parece que están ayudando a la humanidad, hay otras que parece que no. Y en todo este tinglado, pues Dan Simmons dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un homenaje a este señor poniendo elementos de su vida por aquí y por allí, bautizando a los planetas, a los personajes, con referencias no solo a la obra del autor inglés, sino también a otras obras literarias de la época. Y es una auténtica locura. Cuando lo lees y cuando estás pendiente de estas cositas es como, wow, la profundidad que tiene es bastante más de lo que yo esperaba. Y me parece una auténtica, no sé si decir obra maestra, pero me parece una barbaridad que haya sido capaz de hacer algo así. Para mí tiene mucho mérito. La manera en la que lo hace, la manera en la que es capaz de construir su historia dentro de su propio mundo, dentro de lo que es el género de la ciencia ficción y hacer un poco lo que Keats hizo con los clásicos. Keats era también un enamorado de los clásicos grecolatinos y en una de sus poesías, La caída de Hyperion, coge el tema de la titanomaquia, la guerra en la cual Zeus arroja del poder a su padre, a Cronos, y que esa resignificación del clásico lo haga Keats y después Dan Simmons coja la obra del autor inglés y la vuelva a transformar dándole otro sentido totalmente distinto, me parece espectacular. No tiene parangón. Yo es una cosa que no me esperaba para nada. Ya digo, esperaba una novela de ciencia ficción sin más, pero creo que el mérito que tiene es increíble. Entonces, ¿de qué va esto de Hyperion? Hyperion nos sitúa, ya digo, en una sociedad muy en el futuro, en el cual los humanos han tenido que migrar a otros planetas, han sido capaces de montar una infraestructura gigantesca llamada la hegemonía de la humanidad, con ayuda de las inteligencias artificiales, que son conscientes desde hace siglos. Hay algunas que parece que están ahí un poco a su rollo, pero otras parece que sí que ayudan a la humanidad. Hay una parte de la humanidad que quedó fuera de esta hegemonía, que son los Exters, y han tenido una evolución adaptativa que les permite pues vivir en el espacio, por tanto tienen un físico distinto al que podríamos atribuir a un humano normal. Y eso constituye en este momento una amenaza tremenda para lo que es la hegemonía. En este contexto de guerra inminente con esta humanidad distinta, aparece en juego un planeta que es distinto a los demás, que se llama Hyperion. ¿Por qué? Es un planeta que está fuera de lo que, digamos, sería la red de la hegemonía. Es una especie de, no protectorado, pero está ahí un poco en el límite. Y tanto la hegemonía como los Exters se están disputando el control del planeta. Por una particularidad, una peculiaridad muy grande, una incógnita que ni siquiera las inteligencias artificiales son capaces de averiguar qué está pasando ahí. Y es que hay una zona del planeta en la cual se llaman pues las tumbas del tiempo, que son una serie de lugares, de tumbas, de monumentos,
en el cual los científicos de esa sociedad han constatado que esas tumbas están yendo hacia atrás en el tiempo. Es decir, hay algo raro ahí, y ellos lo califican como entropía negativa o algo del estilo, y el tiempo no rige igual en esa zona que en el resto del universo conocido. Por si fuera poco, hay una entidad ahí un poco rara, al que evidentemente han empezado a adorar como dios desde hace tiempo, tanto en Hyperion como fuera de él, que es el Alcaudón, que es un ser metálico súper extraño, que hace auténticas barbaridades, ha cometido, pues bueno, asesinatos, es el rey de por allí, y le tienen esa estima de ser una especie de dios, nadie sabe muy bien qué es lo que pretende ese ser. Por tanto, el misterio que entraña Hyperion en este caso es brutal para todo el universo. Y en el contexto específico de que esta humanidad distinta a los Exters están a punto de atacar Hyperion, la hegemonía ha decidido, con permiso de la Iglesia del Alcaudón, que es un poco los que rigen digamos, no el destino, pero sí el culto al Alcaudón, han permitido una última peregrinación hacia las tumbas del tiempo, que es donde está este ser. Porque este ser, por lo que sea, no le gusta que lo visiten. De hecho, cuando hay naves espaciales que van allí a visitarlo y tal, pues como que desaparece todo el mundo. En este contexto, entonces, nos encontramos esos 7 peregrinos, nos los van a ir presentando, y aquí es donde está un poco la originalidad del libro y por qué es tan parecido. No es que sea parecido, es que la estructura es la misma que los cuentos de Canterbury de Chaucer, o de Chaucer, como queráis pronunciarlo, o bien o mal. Pues digamos que la peregrinación de los personajes, de los 7 personajes, es un poco lo de menos, porque al final, si tú coges todo lo que es la peregrinación por Hyperion, se te queda el libro en 50 páginas. Pero cada uno de ellos va a ir narrando por qué están yendo a Hyperion de peregrinación, porque cada uno de ellos va a tener una excusa, va a tener una aventura, va a tener una relación con el planeta y con el Alcaudón distinta, y todos ellos vamos a ver que van a estar relacionados al final. Entonces es muy interesante la estructura, ya digo, copia de los cuentos de Canterbury, y sobre todo también le sirve a Dan Simmons para meter géneros distintos, géneros narrativos, géneros literarios distintos en cada historia. Tenemos novela negra, tenemos ciencia ficción pura, tenemos historias románticas, tenemos terror también. Es una barbaridad. Voy a ir explicando un poquito, aquí sí voy a entrar en spoilers, ¿vale? Voy a ir contando un poco de qué va cada historia, qué nos cuenta cada historia, también qué referencias podemos ver en cada una de ellas, y cómo al final, pues, bueno, todo se acaba hilando de manera muy, muy precisa, y vamos a decir que te deja con ganas de más ese final de Hyperion. Que antes que nada habrá que decir por qué la peregrinación, ¿no? Y es que se supone que el Alcaudón, siempre que sean 7 los peregrinos, concede un deseo a uno de ellos y al resto se los carga. Bueno, pues ya está. Van así sabiendo que en 6 de ellos se van a ir a pasar a mejor vida. La primera historia, dentro de las 7 que vamos a escuchar, no van a ser 7, es la del padre Hoyt, un cura católico. De hecho, es gracioso porque están representadas las 3 grandes religiones abrahámicas en los peregrinos. Tenemos al sacerdote católico, tenemos a un soldado de fe islámica y tenemos también a un estudioso judío. Abraham va a estar por ahí también, el mito de Abraham. Cuando lleguemos al profesor judío lo hablaremos un poquito. Me gusta mucho la historia del padre Hoyt. De hecho, me parece de las cosas más raras que yo he leído en mi vida. Para empezar, porque te sitúa un poco, ¿no? Tu forma de conocer Hyperion es a través del padre, no del padre Hoyt, pero sí del padre Doré, porque este sacerdote, el padre Hoyt, uno de los peregrinos, va a contar la historia del que fue, digamos, su mentor o un conocido suyo, y él después contará la suya. Y a través de los ojos de la aventura del padre Doré, ya digo, este señor que era el mentor de Hoyt, del peregrino, vamos a conocer Hyperion, un planeta con unas características naturales muy distintas a lo que estamos acostumbrados, de cielos muy lapislázuli, dicen mucho. Yo me lo imagino también una mezcla entre verde y azul los cielos, con una vegetación que es
Me hace mucha gracia que los llamen árboles Tesla, porque son literalmente árboles cargados eléctricamente que van después disparando bombas de energía por ahí. Una pasada. O sea, el world building, que se diría en inglés, la construcción de mundo, es increíble. Es de una imaginación brutal. Pero eso no es quizá lo más llamativo, por lo menos lo que más me gustó a mí de esa construcción de mundo, sino que, igual que hemos hecho nosotros aquí durante toda la historia, ¿no? De nombrar a los planetas y nombrar a las constelaciones con nombres de los mitos, pues en Hyperion hacen un poco igual. Y cogen, pues bueno, Hyperion de hecho es un titán, es parte de esa mitología grecolatina, y el nombre del planeta se lo dan ahí. También como homenaje a la obra de Keats, y todo el planeta tiene nombres relacionados con Keats, con sus obras. De hecho, la capital es Keats. La ciudad que queda más cerca de los templos de las tumbas del tiempo es la ciudad de los poetas, que ya llegaremos ahí. Y todo el tema de nombre, de nomenclatura, tiene un cierto orden, ¿no? De hecho, me parece que los continentes los iban nombrando como por tipos de nombres de animales, cosas así. O sea, tiene mucho sentido porque es algo natural, es lo que hemos estado haciendo nosotros en el sistema solar y en las galaxias, es darle nombres relacionados con un tema específico, con la mitología en este caso, y no solo relacionado con la mitología en el caso de Hyperion, sino también con el John Keats, ¿no? con el autor. Bueno, la historia del padre Doré en los confines de Hyperion es tremenda. Este señor está buscando una civilización, que son la civilización Vicura, que son una especie de, digamos, primeros pobladores de Hyperion, que quedaron ahí aislados en un sitio recóndito del planeta, que nadie sabe muy bien de ellos, y este señor los acaba encontrando. Bueno, más le hubiera valido que no los hubiera encontrado. El tema del transhumanismo, de esa evolución más allá de lo que, digamos, nos hace humanos, el tema de la inmortalidad, cómo se trata en esta historia terrorífica, ¿no? Eran una serie de... Eran 70, si no me equivoco. Decían 60 más 10 o algo así, que es lo que significa Vicura. Hablo de memoria, me estoy equivocando seguro, pero eran algo así como 60 o 70 o algo así. Entonces eran siempre los mismos 60 o 70 peregrinos que habían... Bueno, peregrinos, pobladores que habían llegado al planeta, a ese rincón del planeta de primeras, y eran siempre los mismos. Pues el padre Doré intenta investigar qué es lo que pasa con esta gente, porque ve que no hay niños, ve que no tienen manera de reproducirse, son seres asexuados totalmente. Entonces dice que está pasando algo rarísimo. Lo que encuentra este señor es que esta gente ha hecho un pacto se da a entender que con el Alcaudón, y son inmortales, no pueden morir. De hecho, cuando mueren, los llevan a una especie de templo que hay en un acantilado gigantesco, en un barranco gigantesco, que el padre Doré encuentra de casualidad, y ahí como que se regeneran. Entonces, son seres que no tienen ningún tipo de inteligencia más allá de la normalita. De hecho, el padre Doré a veces se pregunta si son un poco disminuidos. No tienen capacidad de reproducirse, y me parece una metáfora un poco dura de lo que implica aceptar ese pacto con la inmortalidad. Al final es una renuncia a la humanidad, es una renuncia a lo que te hace humano, es una renuncia a los valores, al alma humana, digamos, y da bastante miedo, da bastante miedo. El padre Doré no acaba muy bien, y el padre Hoyt, cuando va a buscarlo después a Hyperion, tampoco acaba demasiado cuerdo, vamos a decirlo así, ¿no? Estos seres tenían como una especie de... los cruciformes, que se llama, una especie de cruz en el pecho, como que los delataba, ¿no? Si eran del cruciforme o no. Tenían una especie de secta, de religión súper cerrada. Es espectacular. Y ya digo, me parece que al final el tema es un poco esa ambivalencia, ¿no? Entre la inmortalidad y humanidad. Brutal, terrorífica. Me parece de los relatos... Me parece el segundo más terrorífico de todos, porque hay otro que me parece mucho más duro que este. Pero la historia del padre Hoyt, para conocer Hyperion y para ver un poco esto del Alcaudón que es, el concepto también de inmortalidad, el concepto del paso del tiempo, ya va permeando un poco ahí, ya vas viendo por dónde van los tiros con este ser y qué es lo que está pasando en Hyperion. Pero bueno, esa es solo la primera de las 6 historias. Ya he dicho que hay una que no vamos a
a conocer nunca por cosas que pasan en avatares, que les pasan a los peregrinos yendo de camino a ver al Alcaudón. La segunda historia que se nos presenta es la del soldado, no sé si era teniente, coronel o general, Casad, a través de la cual, igual que en la primera historia se nos da a entender que la religión católica está prácticamente desapareciendo y no hay seguidores en ese universo, sí que el Islam ha conseguido aguantar muy bien y siguen teniendo una cantidad de sociedades y planetas a lo largo del universo gigantescas. De hecho, hay un planeta que llaman Qom Riyadh, que son, pues bueno, Qom es una ciudad iraní, que de hecho me parece que es una de las ciudades sagradas para los chiíes, y Riyadh es la capital de Arabia Saudita. Entonces, siguen teniendo ese conflicto entre suníes y chiitas, incluso después de tantos miles de años. Me gusta, ¿no? Que ya digo que le dé tanto pozo religioso a la obra y que vaya un poco contando cómo le han ido a las distintas religiones. Ya digo, el Islam le ha ido bastante mejor que al cristianismo en este universo de Hyperion. Con el coronel Casad vamos a ver un tema que de hecho ya está en Dune, sobre todo en los últimos libros, y es el sexo para controlar a alguien o a la población en general, ¿no? Casad es un señor que empieza a entrenar en una especie de mundos holográficos, por decirlo así, mundos virtuales, y se encuentra con una mujer que le llama muchísimo la atención, hasta el punto de que acaban teniendo relaciones dentro del propio universo ficticio, del universo virtual. Casad se obsesiona evidentemente con esta chica, hasta el punto de que la va buscando por todos los entornos virtuales y acaba volviendo a hacer el amor con ella. Y llega un punto en el que hay una batalla creo que es en Hyperion, de hecho, donde pues vuelve a encontrarse con esa chica, y para su sorpresa, esa mujer, también esto es tétrico, se acaba transformando en un ser metálico y bueno, evita que le cercenen cierto miembro de puñetero milagro. Ya digo, tétrico también, muchísimo miedo también en esta historia. Digamos que el Alcaudón, que es también este ser metálico que ya digo que se había transformado en esta chica que iba detrás de Casad, es como que juega un poco con las ansias de guerra, las ansias de poder, ese frenesí de potencia, de guerrero que tenía Casad, e intenta controlarlo no solo a través de eso, sino a través del sexo. Entonces vemos que de nuevo hay otra relación aquí con la primera historia, y es que si en la primera historia el Alcaudón daba a estos seres esa inmortalidad a cambio de renunciar primero a su reproducción y también a su humanidad, digamos, en la segunda historia vemos otra vez que el Alcaudón, por lo que sea, que a lo mejor son respuestas que encuentro en el segundo libro, porque el primero, regular, pues quería beneficiarse a este señor. No sé si tiene algo que ver o tal, pero es verdad que en las siguientes historias vamos a ver cómo este afán por el legado, a lo mejor también el Alcaudón está atrapado en esa singularidad espaciotemporal, ¿no? Pero es como que hay cierta relación en todas las historias con esto de la sexualidad, con esto de la reproducción, con esto del legado, y no solo simplemente con el tema del sexo en la historia de Casad, digamos. En esta segunda historia, cuando Casad termina de contarla, mientras los peregrinos siguen su viaje hacia las tumbas del tiempo, todos llegan a la conclusión de que las batallas que Casad les ha narrado quedan en el futuro, porque el Alcaudón es un ser que controla el tiempo, entonces entienden que esas batallas que Casad ha vivido quedan en el futuro de ellos, por tanto son cosas que todavía no han pasado. Y esto es algo que también les queda demostrado porque el Alcaudón habría visto los cadáveres Bueno, el Alcaudón habría matado al resto de peregrinos, había dejado pues alguno vivo, pero digamos que nunca dicen quiénes son los que han perecido en esa peregrinación y quién es el que sigue vivo después de todo. La tercera historia es la de Martín Silenus, que es el poeta del grupo. Es un poco el alma atormentada. Es el típico poeta medio loco, súper bohemio, con muchos problemas mentales en realidad, y cuya aventura por las letras le lleva pues a publicar obras que él entiende que son muy buenas pero que no venden nada, y también le lleva, digamos, a prostituirse en el sentido de la literatura al aceptar contratos con marcas
que le hacían escribir cosas que él no quería. Su suerte empieza un poco a cambiar después de hacerse auténticas barbaridades. Se habla de que incluso digamos como que se somete a operaciones para parecerse a un fauno o cosas así. Cosas muy extrañas, ¿vale? Cosas de eso, de poeta zumbado, de poeta romántico. Evidentemente es donde más referencias literarias vamos a encontrar en toda la obra de poetas, de literatura. Es brutal. Este relato es donde Dan Simmons además puede meter más cosas. También empieza a meter cositas de Keats, aunque no será ni mucho menos la historia donde más conozcamos a John Keats. Esa parte se la reserva para la historia de la peregrina para un Lamia. Y bueno, digamos que en un momento de su vida, pues Silenus, hartito de todo, se acaba planteando que la única manera de encontrarse con sus musas es irse a Hyperion. Un mundo, pues eso, lo que hemos dicho, un mundo súper extraño, un mundo donde pasan cosas raras, un mundo fuera de lo que es la normalidad del resto de planetas. Y Martin Silenus va a vivir en la ciudad de los poetas, este sitio que está cercano a las tumbas del tiempo y por tanto al Alcaudón. Y sorprendentemente, Martin Silenus va a volver a escribir y a tener esa inspiración cuando el Alcaudón empiece a matar absolutamente a todo el mundo por la ciudad. Va a haber un montón de crímenes, nadie sabe quién los comete, cosas muy raras. Se describen los asesinatos del Alcaudón como auténticas carnicerías en las cuales las personas están en un punto y al siguiente están totalmente descuartizadas porque este señor, el ser el Alcaudón, puede viajar en el tiempo, entonces puede hacerte pedazos en un segundo sin que te des cuenta, ¿no? Bueno, pues esa va a ser la historia de Martin Silenus. Y al final el Alcaudón va a perdonarle la vida también a él. Y bueno, digamos que la musa al final para Silenus es este ser. Si cogemos un poco el hilo conductor que estamos viendo en las tres historias, la inmortalidad en el caso del sacerdote, el frenesí sexual o la gana de reproducirse en la segunda historia con el soldado islámico, ahora el Alcaudón se convierte en la musa del poeta Martin Silenus. Es como si quisiera trascender, aun siendo un ser que se supone inmortal, es como si quisiera trascender, tener un legado de la manera humana, ¿no? En esta historia, por cierto, también conocemos que el Alcaudón es un ser que todos estiman ya que alguien lo ha creado y estiman también que es una creación de la propia humanidad. Y hay una frase de Martin Silenus en su historia que dice que lo que comenzó como un jocoso homenaje a John Keats se transformó en la razón última de mi existencia. Es decir, el meta-homenaje, dentro de que Hyperion es un homenaje a John Keats, dentro de la misma historia hay otro señor, en este caso Silenus, que también le quiere homenajear. Espectacular. Y vamos con mi historia favorita, la más dura, en mi opinión, y es la del profesor judío Saul Weintraub. Este señor nos va a narrar que tenía una vida normal, conoció a una chica, se casó con ella, tuvo una hija llamada Rachel, y la chica pues empezó a tener ciertos gustos por la arqueología, por la historia, y vaya por Dios, acaba trabajando en Hyperion y acaba trabajando en las tumbas del tiempo. Y un buen día, después de estar allí haciendo sus cosas de investigadora, de arqueóloga, pues le sucede un episodio un poco extraño dentro de la Esfinge, que es una de las estructuras más representativas de esas tumbas del tiempo. Tienen que tener mucho cuidado cuando están trabajando allí porque esos vórtices de entropía negativa pues no les pueden tocar, porque entonces pueden pasar cosas raras con el tiempo, en fin. Pues la chica acaba encerrada en la Esfinge, tiene la visita del Alcaudón, por supuesto, y en principio pues no pasa nada más. La rescatan de la Esfinge y se dan cuenta de que Rachel tiene un síndrome un poco extraño, que es que realmente la chica está viajando hacia atrás en el tiempo. Es decir, y tal y como yo lo entendí en la obra, a esto le dan, por cierto, el nombre del síndrome de Merlín. Es como, no es como que va a viajar en el tiempo y desaparece del tiempo actual, sino que es como si su propia vida,
estuviese rebobinando, ponte, hoy es 24 de mayo, pues si yo tengo el síndrome de Merlín, hoy empezaré a vivir lo que viví el día anterior, y el día anterior lo que viví el día anterior, de manera que cuando pase una semana, se me habrá olvidado lo que pasó la semana anterior. Pues esta es la vida que le espera a Rachel. Y no solo es que desvivas o te olvides de lo que has vivido en los últimos días. Evidentemente vas a empezar a no reconocer gente, a no acordarte de ciertas cosas. Pero es que tu cuerpo, el cuerpo de Rachel, también está viajando hacia atrás en el tiempo, de manera que cada día es más joven. Por tanto, y esto es una cosa que ya entienden sus padres desde el principio, va a llegar un momento en el que Rachel pues se transforme en una adolescente, en el que Rachel vuelva a ser una niña, en el que Rachel deje de hablar. Esta parte, que es ya al final de la narración de Saul Weintraub, hay una parte que pone los pelos de punta, y es cuando ya Rachel es una niña muy pequeña y dice algo así como: mamá fueron sus últimas palabras. ¿Por qué? Porque mamá habían sido las primeras palabras de Rachel cuando aprendió a hablar. Entonces, vas viendo cómo Rachel va olvidándose de todo, del que era su novio entonces, va olvidándose de que ha estudiado arqueología, va olvidándose de todo, de lo que ha estudiado, de hablar. De igual modo va acordándose de amigos. Llega Rachel a la infancia y dice: oye, ¿dónde está mi amiga tal o mi amigo cual? Y son gente que a lo mejor ya tiene 40 años y están casados. Es increíble. También tiene que lidiar la chica con su propia enfermedad. Cada día que amanece no se acuerda del día anterior. Del día anterior, que para ella es el futuro que nunca ha habido. Es un poco raro. Y durante un tiempo ella tiene unos escritos, tiene una serie de grabaciones para recordarse a sí mismo quién es, a sí misma quién es, y llega un momento en el que no puede más y renuncia olímpicamente a volver a recordarse todos los días quién es, porque le hace un daño terrible. Bueno, pues la historia desde luego de Rachel es dantesca, pero la historia de sus padres no es mucho mejor, desde luego. Su madre acaba de forma trágica perdiendo la vida en un accidente de coche después de que tras muchos años entienda que necesita un tiempo para descansar, pues fíjate. Y el padre, desde el primer momento, empieza a tener sueños extraños, con una entidad extraña también, con ojos rojos, que evidentemente es el Alcaudón, que le exige que se lleve a su hija Rachel a Hyperion y que la entregue como sacrificio. Recordemos que este Saul Weintraub es un estudioso de la religión judía, de todo lo que es el tema el tema religioso, y que es un tipo que está especializado también en el tema filosófico, ético y moral en todo esto, en todo lo que es el tema religioso, ¿no? Es un tipo muy estudioso. De hecho, en la iglesia del Alcaudón a la que acude para pedir ayuda para su hija, lo conocen precisamente por este tema. Y llega un punto en el que el sacrificio de Abraham, por eso digo que Hyperion es de una profundidad terrible, es de una profundidad brutal, en el que empieza a darle vueltas al tema del sacrificio de Abraham, ¿no? Y entiende que Dios tuvo que escrutar a Abraham de forma intensa y solo se convenció de que iba a sacrificar a su hijo, a Isaac. Solo cuando él se convenció de que de verdad lo iba a hacer es cuando aceptó el sacrificio. Entonces Saul Weintraub dice: oye, no. Esto de que nos tengamos que entregar a una entidad que nos pide una obediencia ciega, que va en contra de nuestros valores, de la propia humanidad y tal, esto no puede ser. Y es lo que le responde al Alcaudón en un momento dado, ¿no? Decir: oye, no, yo no voy a entregarte a mi hija si esto es un acto de obediencia ciega simplemente porque sí, ¿no? Bueno, ya digo, el tema de la ética, de la moral, el tema religioso también en esta historia es brutalísimo. Todo el tema del mito de Abraham es también increíble. Y vuelve a enraizar con los temas de las otras historias. Y es que, por lo que sea, el Alcaudón quiere el sacrificio de esta niña y le sigue exigiendo a Saul Weintraub que la lleve a Hyperion. Y al final es lo que está haciendo. Está en la peregrinación con el resto de
de gente para ver al Alcaudón. Por mencionar, porque tampoco quiero extenderme en todas las historias porque se me queda el vídeo en 3 horas, también hay diferencias literarias en esta parte, y es que en un momento dado dice que... No sé si se refiere exactamente, voy a mirar la chuletita, porque... sí, dice Sol Weintraub que igual que Beatriz para Dante en la Divina Comedia, su hija es su medida de las cosas. Por eso digo que la profundidad de Hyperion es que es riquísimo, es un libro riquísimo en todos los sentidos, no solo a nivel literario, sino también a nivel filosófico, a nivel ético, a nivel moral. La historia de Braun Lamia, que cuenta su historia porque desaparece uno de los peregrinos. Por cierto, habían sorteado al principio del viaje quién tenía que leer, quién tenía que contar su historia y en qué orden, ¿no? Entonces le tocaba al Headmasting, que era el capitán de la nave que lo llevó a Hyperion, pero este señor desaparece. Bueno, pues le toca a Braun Lamia, la única chica del grupo. Y nos va a contar su historia desde el punto de vista de que era una detective y que un buen día le aparece un señor llamado Johnny pidiéndole ayuda porque, aun siendo un híbrido, es decir, una inteligencia artificial con cuerpo de humano, pues lo han intentado asesinar. Y bueno, pues esto, por un lado me dice, esto es imposible, no te pueden asesinar porque eres una conciencia que está en la red, en fin. Intentan averiguar qué es lo que está pasando ahí. A nivel de lore interno del libro es el más rico, porque te cuenta la historia de las inteligencias artificiales, lo que son los híbridos, que no híbridos, los híbridos. Y luego, este Johnny, evidentemente es la apariencia, bueno, no apariencia, sino sería la personalidad de John Keats hecha pues eso, una especie de robot de humanoide, ¿no? Dan Simmons vuelve a cambiar el registro del libro. Ahora nos presenta una novela policíaca en menos de 90 o 100 páginas, que es lo que dura el relato de Braun Lamia, ¿no? Entonces, bueno, vemos que ya la figura de Keats en este relato no es ya referencia, no son nombres, no son Martin Silenus citando sus obras, o no son nombres del planeta, pues, que referencian a la obra del autor, sino que es el propio John Keats, en persona prácticamente, teniendo una aventurita, pues, en este mundo futurístico. El gran grueso de la historia es un poco tanto el proyecto de inteligencia mayor, que se llama así al proyecto de recreación de la vieja Tierra, y a una especie de intento que tienen las inteligencias artificiales que dominan en la hegemonía por intentar predecir absolutamente todo. Esto de la predicción o de la presciencia es otro tema que se trata mucho en la saga Dune. Todo lo que es Pablo Atreides, todo lo que es Leto II es ese poder de poder predecir absolutamente todo el futuro, poder ver qué camino tienen que seguir para la salvación de la humanidad y tirar por ahí, ¿no? Pues a lo que aspiran estos poderes en Hyperion es a lo mismo. De ahí que Hyperion suponga ese quebradero de cabeza tan grande para todos, porque nadie sabe realmente qué son esas tumbas del tiempo, nadie sabe qué es el Alcaudón, nadie sabe por qué esos sitios están viajando hacia atrás en el tiempo, entonces intentan un poco averiguar qué es lo que pasa. Se nos van también a dividir aquí las inteligencias artificiales en 3, en las que son coleguitas de la humanidad, las que van contra la humanidad, y las que hasta ahora no sabían muy bien de qué palo iban, pero desde que vieron lo de Hyperion, pues están adoptando el punto de las volátiles, de las que van en contra de la humanidad. Entonces, la paradoja que presenta Hyperion es que las tumbas del tiempo son artefactos que están mandados desde el futuro, pero nadie sabe si los han mandado las inteligencias artificiales, nadie sabe si los han mandado los humanos o los exters. Entonces, sea quien las haya mandado, todos interpretan que es una declaración de guerra. De ahí que el control por ese planeta sea vital. Y bueno, es una forma muy original también de conocer la vida de Keats. De hecho, hay páginas dentro del relato de Braun Lamia donde se nos cuenta toda la historia del mismo. En la relación que tiene este híbrido con la detective Braun Lamia, pues van a acabar teniendo una relación íntima. De hecho, Lamia va a quedar embarazada de Keats una vez entiende que tiene que dejar la red y ser un humano.
es una barbaridad. Me cuesta mucho resumir esta historia, pero al final nos quedamos con que el híbrido de John Kitchen sobrevive, Lamia está embarazada del mismo, y evidentemente este híbrido también está relacionado con el Alcaudón, está relacionado con Hyperion, y al final es obligatorio para Lamia el ir de peregrinación a Hyperion. Hay una cantidad de temas brutal. Los tengo por aquí apuntados porque es que son muchísimos. Se habla de la conciencia humana y del propio alma, porque el híbrido, al traspasar sus datos a un cuerpo humano, pues hay cosas que se quedan fuera. Entonces, digamos que estas recreaciones humanas del pasado no son completas porque también viven en un tiempo distinto. Todo ese tema de lo que realmente hace una persona también está aquí. Tenemos todo el tema de las inteligencias artificiales, que es algo que estamos viviendo hoy día. De hecho, el autor Dan Simmons ya explica que es precisamente por nuestro tiempo cuando empiezan a tomar conciencia de sí mismas. Vemos un poco cómo es la colonización humana del universo. No sé, la diferencia entre teletransporte y teleyección también le explica aquí. Y ya digo, novela negra en mitad de un libro de ciencia ficción. Novela de detectives, de policías y de persecuciones y tal. Espectacular la historia de Lamia. Ya digo que es la que te da más contexto de todo lo que está pasando por detrás en el mundo de... No solo en Hyperion, sino en el universo de esta saga. Y como ha desaparecido un peregrino, pues la sexta historia es la última, y es la del cónsul, que desde el principio del libro se nos dice que no quiere contarla y se alegra mucho cuando le toca el último turno. Digamos, es un poco el protagonista, si es que hay alguno, que yo creo que no, es una obra un poco coral, ¿no? Y en la historia del cónsul vamos a entender todo. Vamos a entender qué es lo que se está planeando para Hyperion y un poco el futuro de lo que va a pasar. Nos cuenta el cónsul una historia de amor. No la cuenta él, la cuenta una grabación que tiene. Y es una historia que, hombre, si has visto Interstellar entiendes un poco de qué va esto. Porque en un mundo en Alianza Maui, que se llama, están construyendo ese teleyector que te conecta con los otros mundos. Es un mundo que está aislado, que tiene su propia idiosincrasia, tiene su propia forma de entender la vida, pero la hegemonía de la humanidad se lo va a comer, ¿vale? Lo quiere integrar en lo que es su red de mundos. Entonces conocemos a Marin, creo que era. Marin o Merin, ahora mismo no recuerdo el nombre, del chico de la grabación. Se enamora de una chavala en Alianza Maui. Pero claro, con todo lo que es los viajes en el espacio, viajes espaciotemporales, hay un concepto que está por todo el libro que es la deuda temporal, que es el tiempo que tú tardas de ir de un sitio a otro en referencia al sitio del que sales. Pues yo qué sé, si voy a otro planeta que está no sé cuántos años luz, a lo mejor pierdo con respecto al sitio en el que estoy originalmente 3 años o algo así. No lo sé explicar muy bien, pero la relatividad del tiempo y tal. Vuelvo a Interestelar, porque creo que lo explica muy bien. Cuando están en la órbita del planeta de las olas, ellos dicen, tenemos 1 hora para intentar localizar al tío que estaba allí, porque si tardamos más, pasan 7 años en vuestra nave. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces vemos como la relación que tienen estas dos personas es muy esporádica, se ven cada muchísimos años, pero mientras que para él han pasado meses, a lo mejor para su chica han pasado 20 años. Entonces es una relación, es muy, muy jodida, muy complicada, muy Romeo y Julieta también, muy difícil. Pero vemos cómo se van conociendo, se van enamorando a través del tiempo. La historia es preciosa, la historia de amor es muy chula. Y vemos también como los de Alianza Maui, los de este planeta, no tienen tan claro que quieran formar parte de la hegemonía. Tienen su propia manera de ver la vida, tienen una biodiversidad muy interesante, tienen una especie de islas flotantes que son un poco como animales, pero tampoco sé cómo definirlos. Son, pues eso, una especie de cosa típica de ese planeta. Y luego vamos a ver cómo cuando entran en la hegemonía, pues la gentrificación, es una crítica al turismo también esta historia. La gentrificación, el turismo, se acaba agregando todas las particularidades, acaba igualando todo y acaba convirtiendo lo que era un sitio precioso, un sitio muy diverso, en un sitio turístico más. Y la chica, la que se enamora de este constructor espacial, Siri, pues va a luchar un poco para que estas cosas no se den hasta incluso después de su muerte. Vamos a enterarnos entonces de que el cónsul es
el nieto de esta relación entre Siri, la chica de este planeta, y el que estaba construyendo el teleyector. Van a darse una serie de guerras terribles entre los habitantes de Alianza Maui y la hegemonía, pero al final la hegemonía va a ganar, evidentemente, tienen una fuerza arrolladora y acaban integrando el planeta en esa red de mundos y acaban transformando el planeta en una cosa más, en un resort turístico. Y el cónsul es un poco el que cierra las historias y el que coge todos los hilos de las otras 5 y los une, ¿vale? De hecho, la batalla de Kasad, del soldado islámico que hemos hablado antes, tiene lugar en Hyperion en este contexto. Y el cónsul es testigo de esa batalla. La guerra en Hyperion es también un poco un manual de geopolítica, porque en esta historia además se nos presentan como hay distintos bandos. Está el bando de la hegemonía, está el bando de los Exters, y es muy sutil como los juegos de política entre ellos, pues bueno, son muy parecidos a lo que podríamos ver en la realidad, ¿no? Vemos también el cónsul cómo está jugando a dos bandas, con la hegemonía y con los Exters. ¿Qué es exactamente el concepto de barbarie? Porque claro, la hegemonía de la humanidad dice, bueno, nosotros somos los verdaderos humanos, los Exters estos son unos salvajes. Pero resulta que para el cónsul en un momento dado, él ha visto a los Exters y son personas que han dejado atrás la forma de ser de los humanos de la Tierra y han evolucionado conforme a las características propias de una persona que ya no vive en la Tierra, sino que vive pues en el espacio, vive en naves espaciales y tal. Entonces, él no los encuentra salvajes para nada. También ya se nos cuenta que eso del gran error que había pasado en la Tierra no había sido tal, sino que había sido una forma de que el tecnonúcleo, que es un poco la entidad regidora de las inteligencias artificiales, lo había propiciado para que la humanidad salga de la Tierra y pueda conquistar el espacio. Vemos una forma de geopolítica, una forma de relación entre los distintos imperios, digámoslo así, que es bastante natural, ¿no? Es bastante de juegos, es bastante de intereses. No es para nada maniquea y eso me gusta. Creo que le da una madurez bastante grande a los conflictos que presentan en el universo de Hyperion. Y volvemos otra vez al control por Hyperion. Son clave. El control del universo es clave tanto para las inteligencias artificiales como para los Exters, como para la humanidad, la hegemonía de la humanidad. Saber qué demonios son esas tumbas, saber qué demonios son esos artefactos, ¿no? Y saber qué es lo que prenden del Alcaudón. Entonces el control de Hyperion es clave. Y bueno, pues yo, conforme iba leyendo el libro, estaba ya que me quedaban 10 paginitas. Y digo, bueno, a ver qué pasa. Y aquí está el tema. Hyperion acaba, pero no te cuenta qué pasa al final. Es, digamos, y lo he leído también en las introducciones del segundo libro y tal, es el prólogo. Es el prólogo de lo que va a pasar en este que tengo por aquí detrás, en la caída de Hyperion, que es donde ya de verdad, se supone, porque todavía no lo he leído, nos vamos a enterar de qué demonios es el Alcaudón, qué es lo que quiere, y en definitiva, pues, donde nos vamos a... Según he leído, la originalidad de Hyperion, de pues es brutal por todo lo que es el homenaje a Kitsch, a las referencias literarias, lo que ya he dicho antes, pero donde de verdad sale la historia propia de Simmons sería aquí en la caída de Hyperion. Entonces, ganas de leerlo, la verdad, porque te deja ahí un poco el final en plan... ¿Qué está pasando? Necesito saber, ¿no? Los peregrinos llegan a las tumbas del tiempo, que parece que se están abriendo, empiezan a cantar Somewhere Over the Rainbow del Mago de Oz, otra referencia que me encantó, porque además lo estaba leyendo, estaban empezando los peregrinos a cantar la canción, y decían, no, era de una película en 2 dimensiones, tal... El Mago de Oz, no sé qué, y digo, hostia, es que lo estoy leyendo y me está pareciendo realmente que estoy leyendo el Mago de Oz, no sé por qué, es como que la referencia en ese caso está muy bien hilvanada, ¿no? En fin, con muchas ganas de leer el segundo, seguramente cuando lea no solo el segundo, sino también Endymion, que es el tercero, y el ascenso de Endymion, pues venga aquí y os haga un poco resumen de toda la saga y qué me ha parecido, porque voy un poco a ciegas, pero creo que nada más... Este libro, nada más Hyperion, por sí mismo, merecía una chapa tan grande como esta. No solo hablar de... un poco, chapurreando un poco de cada historia, de cada narración, de cada peregrino, sino también el hablar de lo que hemos hablado al principio, de
los clásicos de la Titanomaquia y de la obra del propio Keats. Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Es un libro que tú lo puedes leer sin tener ningún tipo de noción de literatura, ni de ciencia ficción, ni de nada. Es un libro que es muy ameno, las historias son súper entretenidas y lo puedes disfrutar muy bien sin más, y con un lenguaje, ya digo, muy accesible. Si además tienes cierto bagaje cultureta, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, lo disfrutas el triple. Y si ya te quieres meter a bucear, como yo he hecho con John Keats, pero bueno, puedes hacerlo con muchísimos más autores que se mencionan en la obra, pues se te va completamente la pinza. De ahí que yo creo que es uno de esos libros que se erigen muy alto en lo que es la ciencia ficción, incluso en el panorama de los últimos 30 o 40 años. Es complicado encontrar algo tan profundo, algo con tanto amor, con tanto mimo, y que es capaz de recoger elementos de los clásicos, no solo grecolatinos, también de los románticos y tal, y darles un contexto absolutamente nuevo, original y con una, ya digo, con una profundidad absolutamente increíble. Así que muy recomendado. Yo lo voy a dejar por aquí. Volveré cuando vuelva. Yo ya no prometo nada. Así que nada, sí que es verdad que cuando los lea todos me gustaría volver y hacer un vídeo un poco más cortito de que me ha parecido toda la saga. Pero bueno, ya se verá. Así que nos vemos en el siguiente. Chao, chao.